Bueno, esperemos que Jaure se siente. Buenas tardes, noches para algunos, buenos días para otros. Estamos aquí en Mínimo Podcast. Ahí veo que Rafael ya me puso la cámara enfrente. Hoy vamos a hablar de un tema que nuevamente quizás no va a generar, no sé, haters, como le dicen, o de pronto como gente que no está de acuerdo. Pero vamos con una pregunta, es como, ¿deberían las iglesias pagar impuestos? Ahorita que está como toda esta situación con el nuevo gobierno y también como relacionado con la reforma tributaria y pues bueno, las maneras también como de recuperar un poco el dinero que se han mamado todos estos... Se afanó Duque. exacto, que se afanaron. Y nada, vamos a hablar de este tipo de cosas. Me parece que es necesario y creo que cabe como entender que esto no es como ningún ataque porque pues estamos aquí de acuerdo con lo que dice la Constitución, que es como libertad de culto, pero hay muchas irregularidades a la hora de las personas que administran estas instituciones y estos cultos. Entonces, nada, estamos Jaure Solano, Ricardo Contreras, Joseph Paternina. Estamos hoy todavía con Rafael, que nos hace la asistencia de cámara. Sí, sonríe, sonríe. Y Andrés. Y Andrés Gabriel también, que está ahí como ajustándonos aquí. Bueno, vamos a salir todos como expertos en alguna cuestión nueva, eso es muy importante. Viste que en la pandemia decían y que teníamos que aprender nuevas habilidades y tal. Y reinventarnos. Reinventarnos. Ay, tenemos que salir mejores de esto. El poco de gente escribiendo así que aplatsiva. Ay, no, marica, qué lata, vale. Ey, sí me necesito acordar de eso, man. Qué horrible. Ay, no, y pensar que estamos saliendo igual, estamos desaprovechando una gran oportunidad. Yo te soy honesto, yo aprendí una verga. ¿Qué va? Que hijo de puta. O sea, yo lo que quería era irme. Yo lo que quería era salir de la casa ya de ese culo encierro y huevo. Y los bailes cuando no estaban cerrados, y los bailes en Europa en fiesta, y uno como, ¿por qué hijo de puta debe estar en fiesta? Y yo no, yo no sé si aprendí cosas, o sea, como que yo me puse a estudiar varias cosas, pero como no por la presión, ¿no? Y también hice ejercicio un tiempo, pero tampoco por la presión, porque tampoco fue como decía, yo creo que empecé a hacer ejercicio justo casi antes de que abrieran todo nuevamente. Entonces, como que, o sea, yo creo que se fue como encontrando, pero sí. Esa presión de decir que tienes que estudiar, tienes que no sé qué, tienes que no sé qué vaina, era como que, no, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? No soy hueputa. Bueno, vamos a... ¿Sabes qué? Este tema a mí me llama mucho la atención desde una vez que hablé con Catherine, una amiga alemana, y ella me estaba comentando de que estaba en el proceso de renunciar al pago del impuesto a la iglesia. Ajá. Catherine vive en Alemania. En Alemania, sí. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Me dice, no, lo que pasa es que acá en Alemania, cuando tú naces, dependiendo de la afiliación religiosa de tus papás, ellos te inscriben a una comunidad religiosa, principalmente en Alemania es la comunidad cristiana evangélica, y tienes que pagar impuestos. Ah, son cristianos evangélicos. En Alemania. O sea, protestantes, Alemania es ¿no? profundamente protestante, evangélico, sí. Eso es lo que me parece Ya. que hay como una diferencia, No. sobre todo institucional. O sea, lo que pasa es que son protestantes, ya luteranos, digamos. Sí, por Cristianos eso. luteranos, Pero los protestantes. luteranos sí, Pero es que es tienen distinto, una ¿sabes? lectura un poco distinta de... Pasa que nosotros aquí con los evangélicos le decimos a los que usan la falda larga y la Ajá, cosa ajá. esa, que son esos también son... Pero los luteranos de hecho reconocen al Papa como... Sí, es que O sea, tienen un diálogo con el Papa, van una vez al año, hacen un lobby con él y tal. Eso es lo que quería decir con respecto, porque, o sea, como... a pesar de que la iglesia evangélica, como nosotros la conocemos, está como como digamos que ese ideal de lo protestante me parece que no está como vinculado al protestantismo en sí, porque el protestantismo en sí es una institución, sigue siendo una institución. Las iglesias evangélicas acá, o sea, como la mayoría no tienen relación una entre otras, ¿no? Son como entes independientes. Sin embargo, cuando tú ves, por ejemplo, la danesa, la inglesa, la alemana, pues el protestantismo tiene una institución un poco más como parecido y cercano a
a también la organización de la Católica Apostólica, ¿no? O sea, como... Ajá, como algo más central. Exacto. Y ya, sí. En el caso de nosotros también es como una cuestión más misional, ¿no? O sea, lo que vemos aquí son como misiones, que creo que también aplica en casos de otras religiones, tipo los mormones y Los eso. mormones, sí. son- Pues sí, hace parte también como de la religión en general esa cuestión de la evangelización, ¿no? O sea, de Ajá, cómo tú ajá. haces crecer como el público objetivo de esa religión, una cosa que nunca he entendido, pero bueno, entonces la idea, hablando con Catherine, desde esa vez me quedó la idea porque ella me decía, no, yo tengo que mandar una carta al gobierno Explicándole. para decirle que yo no soy practicante de la religión y por lo tanto no me cobre más ese impuesto. Yo dije, Y verga, es o muy sea, caro el impuesto. no, es una vaina marginal ahí y tal, no sé qué, pero ella dice, es molesto porque yo básicamente estoy financiando Algo con lo que no sin estoy de que me acuerdo. estén preguntando algo con lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo no Claro. soy cristiana, o sea, yo básicamente soy una ciudadana y que te dan el derecho a renunciar, pero si tú no renuncias vas a seguir pagando de por vida Claro. ese impuesto. Entonces me encontré con este artículo que lo voy como a leer los primeros 2 párrafos como para... Porque como también... dar un contexto. Exacto, porque lo que está pasando aquí ahora en Colombia es que hay como una especie de lobby o de tratado en el Senado de lograr que las iglesias paguen impuestos. Sobre todo las iglesias cristianas, evangélicas, estas, ¿no? Y también me imagino que las católicas y tal. Pero me parece bien curioso el caso tanto de Alemania como el caso de Dinamarca, aunque son distintos. Pero este es de Alemania. Este es un artículo seguramente lo dejaremos por ahí abajo, de la Deutsche Welle, que es como la vaina de medios del Estado alemán. Ya, entonces, los manes, el artículo se hace la pregunta, ¿cómo se financian las comunidades religiosas en Alemania? Porque es que, eso lo está al final, pero lo voy a comentar porque me parece interesante, es que ahora en Alemania, por la cercanía o sea, como Alemania es un motor industrial y laboral, tiene mucha migración turca. Y ellos ya son migrantes de 2 y 3 generaciones, o sea, ya son alemanes, muchos, o sea, son papás nacidos en Alemania, chicos nacidos en Alemania que son turcos, que son alemanes, pero que practican el Islam. Claro. Entonces, una filósofa y creo que administradora alemana está diciéndome acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas estructuras religiosas están financiadas por entes externos que vienen desde Turquía. ¿Qué pasa? Nosotros como Estado alemán no tenemos ninguna injerencia en el desarrollo de esas personas alemanas. ¿Por qué? Porque la religión es un asunto transversal, sobre todo en ese tipo de religiones monoteístas y como más profundamente ligadas al actuar del ser. Ajá. O sea, como que el Islam está muy, muy ligado a cómo es una persona en sociedad. Entonces ella dice, hay un problema porque nosotros, por ejemplo, a los cristianos le cobramos impuestos, pero a ellos no. Sí. A los musulmanes no le cobramos impuestos por ir a las mezquitas y están siendo subvencionadas por dineros que vienen desde Turquía. Y nosotros, como Estado alemán, estamos dejando que una parte importante de la población tenga como un desligue cultural, Sí. étnico y tal, no sé qué, que realmente nunca se logran insertar. No sé si te acuerdas que de los eventos bueno, Rafa se acuerda bien porque nos tocó esa víspera en París de los eventos después del ataque de Charlie Hebdo. Uh-huh. Hubo un montón de ataques así como supremacistas y todo esto. Y entonces la respuesta del Estado francés después de eso fue la idea esta de prohibir el hijab también. Sí, pero ellos, o sea, sí, entre otras muchas respuestas que tuvieron, una fue como hacer su propia versión del Islam, sí. A ver. Entonces, lo que hicieron fue justamente lo que hicieron los alemanes. Dijeron, bueno, vamos a
a crear esta nueva versión. Bueno, no es lo mismo porque creo que el impuesto no es obligatorio en Francia. O al menos no sé si es así. Pero el caso es ese, que los manes diseccionan, hacen como una sección francesa del Islam para poder apropiarse de eso y tener un control sobre la gente que es Islam, que practica el Islam, que es francesa. y poder ejercer un dominio coercitivo en cierto sentido sobre esa gente. Claro, porque es que no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo si tú practicas el Islam en Irán que si tú lo practicas en Francia. Uh-huh. O sea, como decía un man que yo estaba viendo ayer, que en España está pasando una cosa que están hablando de una islamofobia, como por ejemplo, porque quieren prohibir el uso del hijab en público, porque dicen, man, nosotros entendemos que tú tienes una religión, que tú practicas una religión, pero es que tú no estás en Irán, ¿me entiendes? O sea, tú estás en España. Si tú, por ejemplo, si tú eres mujer de Occidente y tú vas a algún país como Irán, como Afganistán, como Arabia Saudita, la ley te obliga a usar eso. Entonces, si tú tienes que ir a cumplir esa ley, o si no, no vayas. Y acá también pasa igual, o sea, porque aquí hay un desarrollo cultural distinto. Entonces, o sea, insertarlos en la sociedad no quiere decir que la sociedad tenga que adaptarse a ellos, sino que, man, es una vaina que suena horrible, pero es la verdad de que ellos tienen que adaptarse a la sociedad. O sí, sea, pero no sé si te parece, o sea, no sé si tienes esta misma impresión que yo, de que cuando uno piensa en los países, o sea, uno piensa en un país, un territorio, digamos. Yo pienso en un país como un territorio que por supuesto es fruto de un constructo histórico, o sea, sí. pero también es aleatorio, ¿no? O sea, la gente también tiene derecho a formar naciones que son ajenas a eso, que no están inscritas en ese territorio específico, sino que trascienden ese territorio específico. La religión es una de esas. Por eso me parecía... ¿Crees que tienes derecho? Yo creo que no, porque eso se llama rebelión. En el mundo que conocemos, sí. O sea, se llama rebelión. En el mundo que conocemos, sí, pero lo que... Si tú pretendes es escindir culturalmente y territorialmente, eso se llama rebelión, ¿me entiendes? Y te meten preso. Sí, en el mundo que conocemos sí, pero digamos, cuando los franceses hacen una versión propia de lo que dicen es que primero está Francia. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Yo sí. Yo estoy de acuerdo con que la gente sea libre de elegir su destino. O sea... Pero y sobre todo, tiene mucho que ver con este tema de la apropiación cultural, es dejar que la cultura sea, ¿sabes? Como que dejar que el curso de la cultura y que tenga como su propio devenir. Pero ya no hubiera humanidad, man. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hombre es extremadamente egoísta, man. O sea, de hecho la esencia del hombre es antisocial. O sea, de hecho los núcleos del hombre son extremadamente pequeños. O sea, el núcleo más grande de una persona es la familia, digamos. Ajá. Y es como que tú en tu casa te encierras, ¿sabes? O sea, por eso lo que hablábamos el día es eso, del capitalismo y la propiedad privada. O sea, la propiedad privada es una consecuencia de cómo es el hombre naturalmente, ¿entiendes? O sea, la propiedad privada no se le inventó el capitalismo, sino que la propiedad privada nace de una necesidad de poseer, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros dejamos que la cultura se desarrolle sola, es incontrolable eso. Y el problema es que somos muchos, que ese es el gran problema. O sea, hay muchas personas en el mundo que necesitamos un control de alguna manera. O sea, y ahí es donde está el problema. ¿Cómo se ejerce ese control? Fíjate lo que está pasando ahorita. Lo que decían, oye, pero imagínate tú que tú sueltes el control a una cosa como el Islam en un país y que, por ejemplo, tú hagas una cosa extremadamente exagerada, que sea tan fuerte en un sitio, digamos, Getsemaní, que se vuelva musulmán y que se vuelva practicante de musulmán radical. Ejemplo, y que te digan, bueno, man, si tú eres mujer, para entrar a Getsemaní tienes que poner hijab, porque aquí nosotros todos somos musulmanes. Tú vas a decir, man, ¿cómo así? No. ¿Me entiendes? Sí, claro, sí, pero sí, entiendo que estás haciendo un ejercicio exagerado. Sí, pero a mí yo me pregunto porque siempre que nos imaginamos esta fantasía extrema,
lo imaginamos con el Islam y no nos lo imaginamos con el barrio chino en Nueva York. Casi todas las grandes ciudades tienen un barrio chino, ¿no? Sí. Que es como una pequeña incluso Cartagena aquí, aquí bajando el barrio España, un Me tiempo dicen, fue un ¿verdad? barrio chino y me dicen que sembraban coles, que Ajá. se veía que era bellísimo. Sí, pero fíjate que ahí siguen aplicando las leyes de este país. Claro, es que claro. ese es el cuento. Sí, o a sea, lo que voy es eso, que de todas formas, o sea, que creo que es una cosa que no niega el derecho a ejercer Exacto. un credo, es también aceptar las leyes del país donde lo ejerce. es que eso es así. O sea, por ejemplo, a ti nadie te va a negar que tú seas musulmán, católico, judío, nada. Pero el problema es cuando las religiones son tan potentes a nivel cultural como el Islam, por ejemplo, o como lo fue el catolicismo hace 500 años antes de toda esta revolución moderna y tal, no sé qué, que marica, las cruzadas fueron vamos a matar judíos, men. Básicamente porque no son cristianos, ¿sabes? Entonces eso me parece extremadamente peligroso. Claro. Y hay mucha gente, por eso te estoy diciendo, y eso me parece bien interesante, sobre todo en el caso de España, que ellos están diciendo, no, lo que pasa es que tú no puedes reprimir la condición social, cultural y religiosa de una persona. Y tú dices, pero man, lo único que te estoy diciendo es, man, adáptate a esto. O sea, adáptate porque es que nosotros somos 50 millones, ¿me entiendes? Y tú eres 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, no importa. Nadie te está diciendo, man, no vayas a la mezquita. Nadie te está diciendo no creas en Alá. Nadie te está diciendo que no hagas nada de lo que tú tengas que hacer. Solo te están diciendo, man, aquí somos así. Y ya está, o sea, es una cosa como de lógica, ¿me entiendes? O sea, y es polémico, pero yo creo que de eso, y ahora, voy a echar la leidita y seguir. Voy a buscar una cerveza. Ey, ¿quién está seco aquí? Seco. Sí, acá también. Entonces dice, mira, el artículo comienza, dice, ¿cómo se financian las comunidades religiosas en Alemania? Entonces dice, vamos a esperar que se vaya el avión. Para que se vaya. Ya se fue el avión, sí, ya se fue. Entonces, el encabezado dice, en Alemania se propone un impuesto eclesiástico para la comunidad musulmana que asista a sus mezquitas. La idea tiene algunos peros. ¿Cómo se financian las comunidades religiosas en Alemania y Europa? Una vista general. O sea, entonces aquí ellos empiezan hacen como un mapa de cómo se financian, o sea, especialmente la católica y la cristiana. Dicen, en Alemania el Estado recauda el impuesto eclesiástico pagado a las iglesias. En la regla, el 9% del salario mensual, o sea, como que técnicamente tendrías que pagar el 9% a la iglesia. A su vez, las iglesias católicas y luteranas le pagan al Estado entre el 2 y el 4% de los ingresos fiscales por dicha recaudación. O sea, a las iglesias le pagan el 9% y las iglesias le pagan al Estado entre el 2 y el 4% de esa recaudación. O sea, de todo lo que recauda, Empezamos sí. por ahí. Son la católica y la luterana. Después dice, al igual que en Alemania, las autoridades fiscales de Suecia y Finlandia también recaudan el impuesto pagado a las iglesias. Allí, sin embargo, esta contribución es solo de 1 al 2% del ingreso. Aunque las iglesias reciben financiación estatal en Francia, estas dependen, en su mayor parte, de las donaciones de sus miembros. Y en los Países Bajos son las iglesias mismas las encargadas de conseguir financiación, que es como el caso aquí de Colombia. O sea, hasta ahora este sería el caso más. En Bélgica y Grecia, los sacerdotes y pastores son funcionarios públicos pagados por el Estado. O sea, imagínate tú que un sacerdote católico en Colombia fuera funcionario público, que le pagaran con nuestros impuestos. Mientras que los municipios pagan los costos de mantenimiento de sus edificios. Es decir, es la plata de la alcaldía la que termina haciendo el mantenimiento de las iglesias. En Italia y España se cobra un impuesto, pero no solo para financiar las iglesias, sino también la cultura nacional en general. En Italia este impuesto es del 8% a la renta, mientras que en España solo llega al 0%. Entonces, el 8 a la renta es un montón. Entonces, la gran pregunta es, en Colombia, ¿tú cobrarías impuesto a la iglesia? Yo le cobraría impuestos a la iglesia. ¿Por qué y bajo qué modalidad? Pero
creo que el contexto latinoamericano es ligeramente distinto porque, como habíamos dicho antes, lo que vemos aquí no vemos como instituciones fuertes. O sea, yo no veo una iglesia católica, una iglesia evangélica fuerte. Yo veo un personaje que es a Miguel Arrázola. ¿Sí? Entonces... Rica, pero Arrasola llena estadios, ¿oíste? No, claro. Johnny Cash en Centroamérica llena estadios. Esa gente llena estadios. Son superstars. O sea, esa gente mueve gente, men. Pero claro. ¿cuál Johnny Cash? Hay un pastor que se llama Johnny Cash. No, mentira. Hay un Cash Luna. Cash Luna. Sí, se llama Cash. Yo Johnny como Cash. que no joda, yo no sabía que Johnny Cash era pastor, vale. Yo como que verga. ¿Qué elipsis? Elipsis. Ajá. Desarrolla la idea porque me interesa. Entonces, este tipo de experiencias latinoamericanas han llevado como a un impulso político, como a una apuesta política. En Brasil, por ejemplo, estaban apoyando a Bolsonaro. Y aquí en Colombia ha pasado a través de Mira, ¿no? Sí. Los tipos han usado eso, no quiero decir que para lavar plata, Como plataforma política, sí. como plataforma política, pero además como medio para otras cosas raras, porque los tipos le encuentran una Sí. mansión en Estados Unidos con un montón de armas que quién sabe cómo pasa eso, ¿Cómo ¿sabes? pasó eso? Sí. Es una historia que está incompleta. Pero y estás que- hablando de la cristiana. Sí, de la iglesia cristiana. Ajá. Y bueno, luego está este tema con la católica que siempre ha tenido injerencia en la política colombiana. Desde el minuto cero. De hecho, ahí Sí. está el padre de Rux. Tengo la buena, pero la razón por la que él está ahí es porque el tipo Porque es padre. es un padre. Sí, entonces es un tipo que es aceptado por la comunidad porque tiene una connotación religiosa. Sí. ¿no? Entonces, claro, o sea, yo siento que más allá de las bondades que le puede ofrecer la religión, siento que esta gente se ha aprovechado de la religión para hacer un capital político y un capital económico, Ajá. o un capital económico para hacer un capital político. Pero la pregunta es, si tú le cobrarías impuestos, ¿cómo tú justificas ese impuesto? O sea, ¿bajo qué figura? O sea, ¿tú cómo Bueno, le eso sí dirías? no sé. Es que ese es el meollo del asunto. Porque tú dices, bueno, yo te cobro a ti el impuesto. ¿Pero cómo? ¿Y por Claro. qué? Porque yo me estaba leyendo, hace poquito, como preparando el capítulo, me estaba leyendo un artículo sobre el origen de la separación Estado-Iglesia. Entonces los manes hacían una distinción bien bacana, que yo nunca le había prestado atención, pero los manes hicieron una distinción entre secularidad y laicidad. Laicidad, ok. Exacto. Siendo lo secular la sociedad civil que se separa de los designios religiosos, y siendo lo laico es el Estado que se separa de los designios religiosos. Nosotros en Colombia somos mucho más laicos que seculares. Y ahí es donde yo voy. Yo no le pondré impuesto a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque sería extremadamente peligroso que la iglesia se vuelva a unir con el Estado en Colombia. Ajá. O sea, imagínate si aún hoy en los debates políticos de Colombia meten argumentos religiosos y Colombia es un estado laico. Imagínate tú donde esa gente empieza a pagar impuestos Y a sentir que tienen y derecho. a sentir que tienen derecho y poder sobre lo que pasa en la política. Ok, bueno, esto Pero de todas formas tuvo- sienten eso, ¿no? Esto tuvo como un plot twist. Ya. Es que ese es, O ese es sea- el punto. Es que ahí donde está el detalle, porque yo veo mucha Ustedes gente... pensaban que Jauri iba a estar a favor de A los... favor, de- sí, total. O sea, yo Es que lo pensaba porque el completamente, detalle ¿verdad? cuál es, y yo es que yo estoy de acuerdo con la manifestación esta eufórica de decir, vamos a cobrarle impuesto a la iglesia, no sé qué. Yo digo, bueno, pero ven acá, ok, yo estoy de acuerdo, sí, pero ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, se llama la iglesia del pueblo danés? Ajá. Y es el Estado el que controla la iglesia. Y el obispo tiene calidad ejecutiva en Dinamarca. ¿Me entiendes? O sea, imagínate tú el grado de locura que pasaría en Colombia Sí, si el sería obispo, impensable. si el Pero obispo claro que- estuviera sentado en un ministerio, man. Claro que ese tipo de jerarquía o de
iba a decir que organigrama, ¿no? Pero ese modo en que está jerarquizado es también un modo muy propio de Dinamarca. En nuestro caso, digamos, a mí, yo pago un impuesto y yo no tengo un puesto ahí, ¿sabes? O sea, yo no tengo un puesto en el gobierno ni posibilidad de tenerlo. No lo vas a tener. No lo vas a tener. Entonces, claro, o sea, a lo que me refiero con que pague impuestos. Ahora, otra cosa, si a mí me propusieran lo otro, es decir, que a mí me cobraran un impuesto para sostener las iglesias en general. Decir que no. No, yo estaría de acuerdo. ¿Estarías de acuerdo? Yo estaría de acuerdo. Pero ¿en qué sentido estaría de acuerdo? En el sentido siguiente. Por ejemplo, no sé si son los testigos de Jehová o los mormones. Marica, los manes, no sé, ¿tú sabes cómo funciona eso? Yo crecí al frente de Testigos de Jehová, pero... Hay una iglesia en la esquina de tu casa. No sé. Los manes, o sea, por ejemplo, tú Reciben financiación de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero pilla cómo es la vaina. Tú eres un man que tiene como cierta ascendencia en la comunidad religiosa. Y un día dicen, no, ven acá, yo me voy a mudar a una tierra inhóspita y subdesarrollada como Cartagena, digamos. Ahí está. Y entonces te mudas ahí, en Chile. Y entonces el man dice, bueno, ven acá, voy a montar una comunidad religiosa aquí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te prestan la plata para que compres un terreno. Los mormones. Sí, y tú, no es que no estoy seguro si son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Entonces los manes te prestan la plata y tú, en la medida en que vas recibiendo más comunidad, ellos te van diezmando y tú vas pagando el crédito. Pero ¿qué pasa? Que cuando terminas de pagar el crédito, la casa no es tuya, ni es de la comunidad, es de ellos allá en Estados Unidos. Oye, deberíamos hacer un podcast con un es heavy, marica. Es heavy. Qué vaina. Y entonces, claro, o sea, en ese sentido, si nosotros como Estado podemos garantizar que la gente profese su religión, que me parece que es un derecho, sin tener que acceder a ese tipo de medios. O sea, lo que están haciendo en Alemania, digamos. Claro. Que la financiación viene desde afuera. Exacto, sí. Y que te dice, man, ¿y cómo controlamos nosotros esto? Yo en ese caso accedería porque realmente me parece que eso es una cosa. O sea, tú accederías moral. incluso no siendo practicante. Claro. O sea, como decir, bueno, el derecho a la religión es tan importante como el derecho a la salud, digamos, que es que pagamos todo, o a la educación y tal. Sí, bueno, hasta allá no sé. Es que ahí ese es el viaje, o sea. Hasta allá no sé. No, pero sí creo. Es una línea muy delgada, sí. Es una línea muy, muy delgada porque es que la religión es un asunto de uso individual, pero que es netamente colectiva. Es decir, es como que tú decís, no, que aquí tú eres católico y tú verás qué haces. Man, los católicos son una gran población de la sociedad, cada vez menos, eso es evidente, cada vez menos, pero cada vez menos son católicos, pero cada vez son más cristianos. Porque se han mamado desde del establecimiento católico, pero man, o sea, la gente aquí en Colombia necesita su Cristo, man. Sí. Los quieren. Entonces, a mí me llama la atención es cómo dicen, bueno, lo que pasa es que se están aprovechando políticamente de esto, de la religión y tal, no sé qué. Bueno, ¿y qué es la política, man? La política no es aprovecharse del discurso para ganar lo que quieres ganar. O sea, o ¿qué se supone que es la política? O el discurso que hizo Petro en la ONU ahora, hablando sobre la moral y como, por ejemplo, diciendo que el gran pulmón del planeta es el Amazonas, cuando capta más CO2 son las algas marinas. Pero man está haciendo un discurso político, o sea, man se está aprovechando de eso para cumplir sus objetivos como presidente de un país. Entonces yo digo, bueno, no es que le están robando plata a la gente. Pues marica, ¿tú cómo le pones o sea, cómo le prohíbes a una persona que haga con su plata lo que quiera, ¿me entiendes? O sea, si hablamos de libertad, hablemos de libertad de verdad. Sí, a mí en ese tipo de casas no, que sabe que hay un montón de gente que dice que tiene esta tara contra las religiones, que es como que, sobre todo contra los evangélicos, ¿no? Como que el man se te está robando la plata y tal, no sé qué, marica. Que sí pasa. Sí, que obvio que pasa. Pero marica, hay gente que paga 500,000 pesos para ir a ver un partido de fútbol. Estábamos hablando de eso ahora. Pagan 300,000 pesos por una camiseta de la Selección Colombia. Hay gente que pagó 1 millón y pico como creyente. Para ir a... Bueno, sí, también. Pero para el Estéreo Picnic, por ejemplo, el de creyentes, la boleta estaba saliendo en realidad con servicio y todo como por 1 millón y pico. Perdona que la ignorancia. Hay un Estéreo Picnic de música evangélica.
No. Hay una cosa que se llama No, creyente, espérate. que era como una como era como un Exacto. tipo de boleta. Es un tipo de boleta que es como lo que usualmente le llaman como los early birds, que es como la gente que compra antes de que digan cuál es el line. ¿Y cuánto costaba? Como dos palos. No, 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 no. Dos O sea, palos, sí. la general de los 4 días, que es como los paquetes que ofrecen, estaba en 800 y pico, pero el servicio eran casi 200,000 pesos, así que salía esa monda como en 1,000,000 y pico. 1,000,000 y pico. Exacto. Menos mal, marica, porque imagínate 1,000,000 y pico para ella ver a Alex Campos y a Marcos Witt. Pero ven acá, pero Y a entonces, Funky. pero ¿qué diferencia habría Funky. entre pagarlos por él o pagarlos por Björk? O sea, es que no hay ninguna diferencia, tú pagas lo que te tu hijo de puta gana. Sí, No. de todas formas, la música también tiene una dimensión espiritual, ¿no? Marica, sí. ya la gente es libre de gastarse su plata en lo que quiera, man. O sea, nosotros ahora, porque esa es la hipocresía del progresismo, o sea, pides libertad en unas cosas, pero cuando la gente ejerce su libertad en otras no te gusta. Y no te gusta porque es que tú crees que la vida no debe ser así, porque es que tú dices, ¿cómo tú vas a pagar 2 millones de pesos por ir a escuchar Rásola? Man, y si te gusta, ¿cuál es el problema? Yo los pagaría, no, absolutamente no. O sea, Ricardo, por ejemplo, si tú te pones en la esquina y tú dices, hola, yo soy Ricardo, y yo te vengo a decir que necesitas darme 10 millones de pesos y te vas a salvar, y la gente te los da, yo no te los puedo quitar, man. O sea, no te los puedo quitar porque la gente te los está dando. Claro que también existen las pirámides y son ilegales. Pero es que eso es distinto porque eso es una estafa. O sea, como que es una cuestión voluntaria, Exacto. pero igual, o sea, como aquí entramos es en un dilema ético, ni siquiera moral, sino un dilema ético. Pero de todas formas, quiero preguntar seriamente esto. O sea, no es una estafa el tipo que en la época esta de la guerra de los 1000 días, el curita, que iba y te decía, no, dame todas tus propiedades a cambio de que yo te doy el acceso al reino del cielo, le decía. A mí me parece una Eso estafa. es una claro. grandísima estafa, mano. Pero es que Ya, eso es eso un le llama. intangible, marica. Que tú no lo puedes Claro. medir como estafa porque es un intangible. Es que, ¿cómo tú llegas al tipo penal ahí? Es que Rafa es abogado. Pero por eso ¿Cómo es que yo llegarías tú digo al que tipo es penal? un dilema ético. Exacto, Ya, es un o sea, dilema ético. Una cuestión ética, netamente. Exacto, es una cosa ética, pero no es una cosa punible. Porque es que si yo te digo, Ricardo, marica, yo te garantizo la entrada al reino de los cielos. ¿Cómo me vas a decir que no? Yo no, yo quiero estar al otro. Ya, o sea, pero ¿cómo tú me vas a decir que no? O sea, ¿tú cómo me vas a decir, estás cometiendo un delito, una estafa, no sé qué? Otra cosa es GoArbit que te dice, marica, vas a ser multimillonario, dame todos tus ahorros, ¿me entiendes? Porque yo te voy a dar plata, me estás ofreciendo un bien material. Algo sí. Ahí se configura una estafa, pero acá no. Entonces, esa es la pregunta, porque... insisto, el leer ese artículo me dio una perspectiva bien distinta porque yo digo, bueno, y te confieso, antes de leer el artículo yo iba a decir que yo estaba de acuerdo con los impuestos a la iglesia. Ajá. Pero al leer ese artículo dije, ven acá. O sea que lo acabé de leer, marica. O sea, Sí, no. Acaba de cambiar acaba la de cambiar opinión de a partir de una sola lectura. Yo soy así, man. Yo soy así porque es que los términos son bien claros. O sea, una cosa es ser secular y otra cosa es ser laico. Y nosotros, por suerte, somos un estado laico. Por suerte. Imagínate donde no lo fuéramos. O sea, imagínate donde todavía hubiera como esa relación Estado-Iglesia, en Colombia, Estado-Dios, Estado-Jesús. Marica, esto sería un país invivible. O sea, más de lo que ya es. Sí. O sea, sería Sí, aún peor. Hoy de hecho vi la respuesta de la Corte Constitucional a un niño. ¿No la viste? Que era como que explicándole, no sé qué, sí. ajá, pero ¿Cómo no. debe ser? Como que Sí. la relación antes es niño. Claro, el niño. Y entonces, claro, ellos siempre responden en eso que llaman, que Heidegger llama y que... Uy, llegamos a un momento Zizek. ¿Cómo dice Zizek? ¿Cómo es? Como el círculo de los entendidos, no me acuerdo bien, de los ilustrados. Ajá, para la es gente como que que la entiende. gente habla Sí. solamente entre su propio círculo. Los y no sé qué. habermasianos, man, que están ahí en ese. Que ni ellos mismos Ni se ellos entienden. mismos se entienden, sí. Y claro, ellos siempre se están como validando entre ellos mismos, pero la corte en este momento, en esta circunstancia Ajá. específica, le responde al niño diciéndole
explicándole su situación, súper bonito además. Pero lo mencioné y ahora no me acuerdo por qué, man. Tú Porque estabas por el hablando- lenguaje de lo... O sea, yo lo que estaba diciendo era eso, de cómo el Estado laico nos ha permitido un montón de cosas, de avances institucionales y jurídicos y sociales, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como el derecho al aborto, Sí. como la eutanasia, un montón de cosas que serían netamente imposibles. De hecho, uno de los análisis que estaba leyendo sobre la iglesia danesa es que, por ejemplo, constitucionalmente, oye esto, constitucionalmente no se pueden matrimonios del mismo sexo porque como la iglesia está unida a la constitución y el principio luterano no reconoce a los gays como personas, entonces el matrimonio es ilegal. Claro. ¿Sí me entienden la Oye, connotación esa? Pero como Son daneses. personas, en la, Sí, o sea, como... o sea, man, te son estoy hablando, que de, aliens, te estoy hablando del siglo XV. La serie esta que tú me recomendaste, que creo que es de... Borgen. ¿es no Borgen? es Borgen, es la otra, la de los curas. Que son unos curas que ahí daneses, fue son donde- daneses. Sí, sí, se llama, ya te voy a decir, que es desde donde yo vengo con esta vaina A de mí, la yo me vi iglesia el primer danesa. capítulo y me gustó en Es pila. como No, donde Right, yo- no sé Right por of the qué no, Storm, una vaina así. no sé por qué no la seguí viendo, pero me gustó bastante el Sí, primer sí, capítulo. yo la voy a... Es que de hecho, de todo mi viaje con la iglesia danesa viene de ahí porque yo veía de que el man le rendía cuentas al Estado. Y el Ajá. man era un presbítero, o sea, el man era un pastor. Ok. Y yo decía, pero ven acá, pero porque el man tiene que cuidar presupuesto, tiene que tener contabilidad. Y yo decía, pero ven acá, pero si este pastor, ¿por qué está haciendo todo eso? O sea, ¿a son de qué? Eso como cuando yo estaba pequeño y veía al reverendo Alegría y tenía esposa. Ajá. Yo decía... Qué raro, ese man a qué religión ¿Por qué pertenece? cura? Porque el cura tiene esposa, decía yo, pero no entendía que era otra cosa. Ya, entonces, esa serie, espérate, ya te voy a decir, sigue hablando, yo voy, No, desarrolla. no, yo lo que estaba pensando ahorita es que cada Ya, sí. como que cada escenario normativo se desarrolla según las circunstancias en las que, como te decía, o sea, Ujú. en Latinoamérica es un escenario tal vez muy específico porque lo que vemos aquí es también fruto de ese colonialismo, me parece, Ujú. que es una empresa, digamos, fuerte, estatizada en Estados Unidos que le manda recursos a una provincia colonizada en el sur. Ajá. Entonces, eso tiene connotaciones específicas que creo que tienen que ser atendidas como tales. Y de colonia, sí, claro. Sí. Entonces, a mí en ese caso me parece que es importante que el Estado se haga cargo, que diga, hey, man, no, así no puede ser. Así no puede ser, porque Así es que no tú puede- estás aquí. Y además tú estás produciendo dinero aquí. Exacto, que es el mismo caso que está pasando con los musulmanes en Alemania. Entonces, Y aparte que hay otra cosa que hay que mencionar también, que estos tipos tienen relaciones paranormales, digamos paranormales extrañas. Y de poder. De poder, sí, sí. un viaje. Entonces, es un disparador bien bacano. A mí me parece un tema súper interesante porque hay como riñen como un montón de derechos ahí en ese pedacito ya. O sea, y en el caso, por ejemplo, Catherine Miranda, que es la senadora o la representante que es la que está impulsando la vaina, sus argumentos son netamente de carácter electoral y político. Sí, o sea, la vieja dice, no, lo que pasa es que se están haciendo ricos y tienen que pagar impuestos porque eso son unas plataformas políticas y no sé qué y no sé cuánto, pero yo digo, bueno, si la política es el arte del discurso y el poder, ¿cuál es el problema, mi hermano? ¿Entiendes? O sea, es un problema social, yo creo que sí, pero ¿cómo lo atacas? Porque yo te hice la pregunta, ajá, los impuestos, pero ¿bajo qué figura la pones? O sea, Sí, no sé. No Un sabe. abogado tendría que... o sea, ¿bajo qué figura tú impones ese cobro de impuestos? Les ponen impuestos, van a hacer exactamente lo mismo. Buscan su contador. Y paraísos fiscales. Y yo no sé, o sea, yo prefiero que, o sea, y yo creo que para darle como un cierre Oye, a la vaina. pero me gustó esa respuesta que le dio Pedro en estos días creo que fue en Blue Radio que le dijeron y que le preguntaron y que no cree que esta reforma va a hacer que los dineros huyan a otros lugares y tal. Y Pedro le dice como que, ¿a dónde?
A Europa. A Europa. En Europa cobran el triple El lo que triple cobran lo que cobran nosotros. aquí, una Que a realidad, Estados sí. Unidos cobran 5 veces lo que cobran. O sea, Así riéndose en la cara, sí. Entonces, bueno, a mí el tema de los impuestos, yo lo resumo de esa manera. Sería fantástico que pasara una cosa como lo que pasa en Dinamarca, que el Estado controle absolutamente las finanzas al detalle de la iglesia para que se asegure de que la iglesia haga lo que tenga que hacer, es decir, una vaina social, una vaina comunitaria, que le brinde apoyo a la gente, no sé qué y tal, y que verdaderamente el Estado cumpla esa función de vigilante de la iglesia, que es lo que tiene que ser, man. O sea, el Estado no puede permitir que la iglesia haga lo que le dé la gana. Ahora, en el contexto colombiano, teniendo en cuenta esos dos conceptos de laicidad y secularidad, yo sigo prefiriendo que sea un Estado laico, porque el Estado laico nos ha garantizado un montón de avances sociales, culturales y políticos que yo estoy convencido que si fuera de otra manera no podría ser. O sea, si el Estado se mete con la iglesia y se unen de una manera, yo creo que eso se volvería un 8. Entonces yo ahí la dejo. Sí. Yo lo que creo es que de todas formas el Estado que asume su posición de cobrador, o sea, su postura de alguien que adquiere la capacidad de poner, de establecer un régimen impositivo, no es el mismo que asimila la cosa o que la hace parte de sí, ¿sabes? De todas formas, me parece a mí que nosotros hemos estado, a partir, no sé, de los 90, del 90 para acá, más cerca de un Estado neoliberal, en el sentido de achicar al Estado y todo eso, Sí. de hacerlo cada vez más pequeño que de asimilar nuevas instituciones. Como que otra cosa más para encima. Ajá, Sí. entonces creo que en el caso al menos nuestro, cobrarle impuestos no significa como hacerlos parte del Estado. Sí, al menos no de ese tipo de decisiones, ¿no? Como, Ajá. O sea, tú dices que podría ser como un cobro sin ningún tipo de o sea, porque cada derecho tiene su responsabilidad. Claro. O sea, si yo te pago un impuesto a ti, yo te voy a exigir a ti cosas, sí o sí. O sea, si yo como iglesia pago impuestos, yo te digo, bueno, me tienes mi iglesia, mira, ve por ahí. Quiero esto y esto. ¿Sí o no? Sí. O sea, porque el Estado no es una empresa que te cobra y no te da, porque no es una empresa. El Estado es una institución que cobra para dar. Se supone. Pero entonces esa inversión se supone que es una inversión colectiva, ¿no? Ajá. Entonces ese tipo de inversiones en de un Estado laico tienen que verse reflejadas no en la En otras comunidad cosas. religiosa, sino, por ejemplo, enfrente de tu casa hay un parque. Es bacano que la gente cuando salga, no sé, tenga ahí donde jugar. Con los impuestos de la iglesia. Con los impuestos de la iglesia, me parece que es me parece eso, ¿no? bien, me que parece la bien. inversión puede ser siempre laica y no necesariamente como vinculada a un tipo de ideología religiosa o algo así, no sé. Igual yo creo que ya José tiene que estar cerrando esto ya. Uy, sabor. No, o sea, la realidad es que está muy interesante la conversación. Estoy un poco impresionado como por la conclusión de Jaure, sinceramente, o sea, pensé que íbamos a terminar como en eso de cobrar. Yo todavía tengo como mis reservas. Creo que sí, ciertamente, o sea, el hecho de... Eso sería tributar, ¿no? O sea, el hecho de tributar también te da a ti, o sea, el tener el deber de tributar te otorga a ti el derecho de opinar y de exigir. Y de reclamar. Y de reclamar. Entonces, claramente, pues el hacerlo tendría como también ya una fuerza aparte tratando de involucrarse en decisiones del Estado y en decisiones que tienen que ver como con, o sea, como con cosas que son más universales que
particulares porque la religión siempre es particular usualmente, ¿no? O sea, Muy a íntima, veces sí, muy íntima. muy íntima. Entonces es como de opiniones muy personales también, o sea, y en este sentido pues institucionales, pero nada, o sea, como la verdad es que es muy curioso sinceramente todo este tema. Espero ver como que nos pueden decir. Ricky, ¿vas a decir algo? No, ya no me acuerdo, man. Voy a dejar la marihuana. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. No sé, quisiera como que nos comentara, o sea, siempre estamos como todo el tiempo como invitando a esto, a que compartan y también como hagan sus aportes en cuanto a estas situaciones. Entonces, nada, mínimo podcast, nuevamente no sabemos Capítulo 11. qué capítulo es este. El 11. Supuestamente es el 11, pero sin nada, entonces nos vemos y estamos ahí conectados. Muchas gracias. Listo.